El caballo negro cojeaba tan severamente que los hombres más duros del rancho apartaban la mirada. Tomás Reyes tenía 8 años y 2.300 pesos y estaba a punto de apostar todo en el animal que nadie quería. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de mediodía caía implacable sobre el rancho La Esperanza, en las afueras de Guadalajara, Jalisco. El polvo se levantaba en espirales doradas cada vez que alguien caminaba por el patio donde se llevaba a cabo la subasta mensual de ganado y caballos. Tomás Reyes, un niño de 8 años con el cabello negro azabache y ojos color miel que heredó de su difunta madre, se aferraba a la cerca de madera mientras observaba la procesión de animales que desfilaban ante los compradores. Su padre, Rafael Reyes, trabajaba desde hacía 15 años como mozo de cuadra en el rancho de los Mendoza, una de las familias más acaudaladas de la región. Rafael nunca había podido darle a su hijo los lujos que otros niños tenían, pero le había enseñado algo más valioso, el respeto por los animales y el valor del trabajo honesto. Ese día, sin embargo, Rafael observaba con preocupación cómo su hijo miraba intensamente cada caballo que entraba al ruedo, sabiendo que el niño había traído consigo todos sus ahorros en una bolsa de tela gastada. Lote número 23, anunció el subastador, un hombre corpulento llamado Ernesto Villalobos, que llevaba décadas en el negocio. Su voz ronca resonaba por el megáfono mientras hacía un gesto dramático con su mano libre. Un ejemplar de pura sangre de trabajo, casi 2 metros de altura, 5 años de edad, ideal para labores de rancho pesado. Cuando el caballo entró cojeando al ruedo, un murmullo de decepción recorrió la multitud. Era, efectivamente, un animal impresionante. Su pelaje negro brillaba bajo el sol como carbón pulido, y sus músculos se marcaban con cada movimiento a pesar de la evidente dificultad en su andar. Pero esa cojera en su pata trasera izquierda era tan pronunciada que cada paso parecía causarle dolor. «Miren nada más», comentó en voz alta don Armando Salgado, un ganadero de la zona conocido por su voz que parecía un trueno. «Ese animal no vale ni para cargar una carreta vacía. ¿Qué se supone que haremos con un caballo cojo?» Los otros compradores asintieron con gestos de desdén. Algunos ni siquiera se molestaron en mirarlo 2 veces. El veterinario presente, el doctor Vicente Garza, sacudió la cabeza mientras revisaba los papeles del animal. «La lesión parece antigua», murmuró revisando las radiografías que el antiguo dueño había proporcionado. «Probablemente una fractura mal curada. No sé qué tan recuperable sea esto». El subastador, intentando mantener el entusiasmo profesional que caracterizaba su trabajo, elevó su voz. «Señores, no se dejen engañar por las apariencias. Este es un caballo fuerte, de buena genética. Con el tratamiento adecuado podría... ¿Podría qué?», interrumpió bruscamente Carlos Mendoza, el hijo del dueño del rancho, un joven de 25 años, conocido por su impaciencia y su tendencia a los negocios rápidos. «Podría quizás no caerse al primer día de trabajo. Ese animal es chatarra con patas, Ernesto. No pierdas nuestro tiempo». Tomás sintió que algo se rompía dentro de su pecho al escuchar esas palabras. Observó al caballo más detenidamente. A pesar del dolor evidente que reflejaba cada movimiento, el animal mantenía la cabeza en alto. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de agua en la noche, miraban a su alrededor sin el menor rastro de derrota. Había algo en esa mirada que le recordaba a su madre durante sus últimos días en el hospital, cuando la enfermedad la consumía, pero su espíritu se negaba a rendirse. «Papá», susurró Tomás, jalando la manga de la camisa de trabajo de Rafael. «Tengo que salvarlo».
Rafael miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación que solo un padre puede sentir. Conocía esa determinación en los ojos de Tomás. Era la misma que había visto en su esposa María cuando decidía algo importante. «Mijo, ese caballo necesita cuidados veterinarios que nosotros no podemos pagar. Apenas nos alcanza para...» «Tengo 2.300 pesos», interrumpió Tomás, sacando la bolsa de tela que había guardado celosamente durante más de 2 años. «Los ahorré vendiendo limonada en la plaza, ayudando a don Pancho con su huerto, lavando carros los fines de semana. Es todo lo que tengo, papá, pero tengo que intentarlo». El subastador, viendo que ningún comprador serio mostraba interés, comenzó con un precio inicial ridículamente bajo para un caballo de ese tamaño. «Empezamos con 5.000 pesos, señores. ¿Alguien ofrece 5.000 por este ejemplar?» Silencio absoluto. Ni siquiera los especuladores que normalmente compraban animales baratos para revenderlos mostraron interés. El estigma de la cojera era demasiado grande. 4.000 pesos, bajó el precio Ernesto, el sudor comenzando a perlar su frente bajo el sol despiadado. «¿Nadie ofrece 4.000? Más silencio. Algunos compradores comenzaron a retirarse, dirigiéndose hacia los puestos de comida o hacia sus camionetas estacionadas bajo la sombra de los mezquites. El tiempo era dinero, y ese animal claramente no representaba ninguno de los dos. «3.000 pesos, señores. Esto es prácticamente un regalo». La voz de Ernesto comenzaba a mostrar desesperación. El dueño anterior del caballo, un ranchero de Michoacán llamado Sebastián Mora, observaba la escena con expresión sombría. Había traído al animal con la esperanza de recuperar al menos algo de la inversión que había hecho en él. 2.300 pesos. La voz aguda de Tomás cortó el aire como un cuchillo afilado. Era tan inesperado que varios compradores se giraron para ver quién había hecho la oferta. Ernesto parpadeó confundido, buscando entre la multitud. «¿Quién?» «Yo», repitió Tomás, ahora levantando su pequeña mano en el aire, la bolsa de tela colgando de sus dedos. «Ofrezco 2.300 pesos». Una carcajada estalló desde donde estaba parado Carlos Mendoza. «¿El hijo del mozo?» «Ernesto, esto es ridículo. No puedes aceptar la oferta de un niño». Pero el subastador, un hombre que había visto de todo en sus 40 años de profesión, miró al pequeño Tomás y luego al caballo que cojeaba en el ruedo. Algo en esa imagen lo conmovió de una manera que no podía explicar con palabras. Quizás era la determinación en los ojos del niño, o tal vez el recuerdo de su propia infancia, cuando también había querido salvar algo que todos consideraban perdido. «El reglamento de la subasta es claro», dijo Ernesto en voz alta, su tono ahora firme y profesional. «Cualquier persona con capacidad de pago puede hacer una oferta. ¿Alguien ofrece más que 2.300 pesos?» El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era el silencio del desinterés, sino el de la sorpresa. Nadie esperaba que un niño se atreviera a participar en una subasta de adultos, mucho menos por un animal que claramente era un caso perdido. Don Armando Salgado, sin embargo, decidió intervenir con su voz de trueno. «Yo ofrezco 2.400, pero solo para quitarle al muchacho la ilusión de comprar chatarra. Alguien tiene que enseñarle al hijo de Rafael que en este negocio no hay lugar para sentimentalismos». Rafael apretó el hombro de su hijo, sintiendo la tensión en el pequeño cuerpo. «Tomás, ya lo intentaste. Ese hombre tiene razón en algo. Cuidar de ese caballo será muy costoso y...» 2.500 pesos, dijo Tomás, su voz ahora temblando pero decidida. «Es más de lo que tengo, papá, pero te prometo que trabajaré el doble para pagarte la diferencia». El corazón de Rafael se detuvo por un momento al escuchar la oferta de su hijo. 200 pesos más de lo que tenían era casi una semana completa de su salario. Miró a Tomás
y vio algo que no había visto desde que María murió 2 años atrás: esperanza pura y sin filtros. ¿Cómo podía negarle eso a su único hijo? Don Armando soltó una carcajada que resonó por todo el patio de la subasta. El muchacho tiene agallas, se lo concedo, pero las agallas no pagan facturas veterinarias ni comida para un animal de ese tamaño. Se giró hacia Rafael con una expresión que mezclaba burla y algo parecido a la lástima. Rafael, amigo, no dejes que tu hijo cometa este error. Ese caballo es una sentencia de muerte financiera para una familia como la tuya. Pero antes de que Rafael pudiera responder, una voz femenina cortó el aire desde el otro extremo del ruedo. 3,000 pesos. Todas las cabezas se giraron hacia la mujer que había hablado. Era Gabriela Mendoza, la hermana mayor de Carlos y la administradora real del rancho, aunque pocos lo reconocían abiertamente. A sus 32 años, Gabriela había heredado la inteligencia para los negocios de su difunto padre y el corazón compasivo de su madre. Vestía jeans de trabajo y una camisa de mezclilla desgastada, el cabello castaño recogido en una coleta práctica. «Gabriela, ¿qué estás haciendo?», siseó Carlos acercándose a su hermana. «Ese animal no vale ni la mitad de eso». «Exactamente», respondió ella en voz baja, pero lo suficientemente alta para que varios presentes escucharan. «No vale nada para la mayoría aquí, pero claramente significa algo para ese niño, y me intriga ver por qué». Tomás sintió que sus esperanzas se desmoronaban como castillos de arena bajo la marea. No podía competir contra los Mendoza, una de las familias más ricas de toda Jalisco. Su pequeña mano apretó la bolsa de tela hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ernesto, el subastador, levantó su martillo. «Tenemos 3,000 pesos de la señorita Mendoza. ¿Alguien ofrece más? ¿A la 1? ¿A las 2? Espere». La voz de Rafael sorprendió a todos, especialmente a su propio hijo. El mozo de cuadra dio un paso adelante, quitándose el sombrero de paja en un gesto de respeto, pero con dignidad intacta. «Señorita Gabriela, con todo respeto, mi hijo ha ahorrado cada peso de esos 2,300 durante 2 años. Ha trabajado bajo el sol, ha sacrificado dulces y juguetes que otros niños dan por sentado. No puedo ofrecerle más dinero que usted, pero le ofrezco algo diferente». La multitud guardó silencio, intrigada por ver hacia dónde se dirigía esto. Gabriela cruzó los brazos, pero su expresión no era hostil, sino curiosa. «Continúe, don Rafael. Llevo 15 años cuidando los caballos de su familia. He tratado cólicos, he asistido partos difíciles, he rehabilitado animales que otros consideraban perdidos». Rafael señaló al caballo cojo en el ruedo. «Si me permite, puedo examinar a ese animal ahora mismo, delante de todos ustedes. Si determino que su lesión es irreversible, retiraremos nuestra oferta. Pero si hay una oportunidad, una pequeña posibilidad de que pueda recuperarse, le pido que nos permita intentarlo. Mi hijo y yo trabajaremos el doble para pagar cualquier diferencia». Carlos soltó un bufido de incredulidad. «Esto es absurdo. Gabriela, termina con esta farsa». Pero Gabriela Mendoza no era su hermano. Había visto demasiados negocios cerrarse por orgullo y arrogancia. También había perdido suficiente en la vida para reconocer cuándo algo tenía valor más allá del dinero. Miró al pequeño Tomás, luego al caballo y finalmente a Rafael. «Tiene 5 minutos, don Rafael», dijo finalmente. «Examine al caballo. Si encuentra algo que justifique la esperanza de mi padre, solía decir que los mejores caballos son aquellos que tienen una segunda oportunidad. Veamos si este ejemplar merece la suya». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Don Armando sacudió la cabeza con disgusto y se alejó, murmurando algo sobre sentimentalismos que arruinan buenos negocios.
Pero muchos otros se quedaron, la curiosidad ganando sobre su escepticismo inicial. Rafael se acercó al caballo lentamente, hablándole en voz baja como había hecho miles de veces con otros animales nerviosos. «Tranquilo, muchacho, nadie aquí te va a lastimar». El caballo, a pesar de su evidente dolor, permitió que Rafael se acercara. El doctor Vicente Garza, el veterinario presente, se acercó también. «Rafael, revisé las radiografías. La fractura sanó mal, eso es evidente. Pero honestamente, no le di un examen físico completo. Estaba demasiado ocupado asumiendo que era un caso perdido». «Entonces, hagámoslo juntos», dijo Rafael. Durante los siguientes minutos, ambos hombres examinaron meticulosamente al caballo. Palparon la pata lesionada, observaron su marcha cuando lo hicieron caminar lentamente, revisaron sus reflejos y su respuesta al dolor. Tomás observaba desde la cerca, conteniendo la respiración. Cada segundo parecía una eternidad. Podía ver las manos expertas de su padre moviéndose con cuidado sobre la pata del caballo. Podía ver al doctor Garza tomando notas en una pequeña libreta. Podía sentir el peso de todas las miradas sobre ellos. Finalmente, Rafael y el doctor Garza se miraron. Intercambiaron algunas palabras en voz baja que nadie más pudo escuchar. El veterinario asintió lentamente, luego con más énfasis. Se giraron hacia la multitud expectante. «La fractura sanó mal. Eso es cierto», comenzó el doctor Garza, su voz profesional pero teñida de algo nuevo. «Esperanza controlada. Pero después de un examen más detallado, creo que hay una posibilidad real de rehabilitación. La lesión no afectó la articulación principal, lo cual es crucial. Con fisioterapia adecuada, antiinflamatorios controlados y mucho tiempo y paciencia, este caballo podría recuperar hasta un 80 o 90% de su movilidad». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Ernesto el subastador sonrió ampliamente. Carlos Mendoza parecía a punto de protestar, pero Gabriela le lanzó una mirada que lo hizo callar instantáneamente. «Sin embargo», continuó Rafael, su voz firme pero honesta, «no será fácil ni barato. Estamos hablando de meses de tratamiento, visitas regulares del veterinario, medicamentos y cuidados constantes. Este no es un proyecto para alguien buscando ganancias rápidas». «No busco ganancias». La voz de Tomás se elevó clara y fuerte. Se bajó de la cerca y caminó hacia el ruedo, su pequeña figura pareciendo aún más diminuta junto al masivo caballo. «Solo quiero darle una oportunidad. Como mamá decía siempre, todos merecen ser amados, especialmente aquellos que el mundo rechaza». Un silencio pesado cayó sobre el patio. Más de uno sintió un nudo en la garganta. Gabriela Mendoza se secó discretamente una lágrima que había comenzado a formarse en la esquina de su ojo. «Señorita Mendoza», dijo Ernesto el subastador, su voz ahora suave y respetuosa, «¿mantiene su oferta de 3,000 pesos?» Gabriela miró a Tomás durante un largo momento, luego sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Retiro mi oferta, don Ernesto. Creo que este caballo ha encontrado el dueño que necesita». El martillo de Ernesto golpeó contra el podio con un sonido que resonó como un trueno en el silencio expectante. «Vendido por 2,300 pesos al joven Tomás Reyes». Un aplauso espontáneo estalló entre la multitud. No era el típico aplauso educado de las subastas, era algo más genuino, más humano. Incluso algunos de los compradores más cínicos, aquellos que habían llegado buscando únicamente gangas y oportunidades de negocio, se encontraron aplaudiendo sin poder evitarlo. Tomás sintió que sus piernas temblaban mientras se acercaba al subastador para entregar su bolsa de ahorros. Sus manos, pequeñas y callosas por el trabajo, temblaban al contar los billetes arrugados y las monedas que había guardado con tanto cuidado.
Cada peso representaba horas bajo el sol vendiendo limonada, tardes enteras cortando césped, madrugadas ayudando en el mercado local. «Muchacho», dijo Ernesto en voz baja mientras verificaba el dinero, «en mis 40 años haciendo esto, nunca había visto algo así. Cuídalo bien, ¿entiendes? Ese animal ahora depende de ti». «Lo haré, señor», respondió Tomás, su voz apenas un susurro, pero cargada de determinación. «Se lo prometo». Rafael se acercó y puso su mano en el hombro de su hijo, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a dejar caer frente a la multitud. «Estoy orgulloso de ti, mijo. Tu madre también lo estaría». Gabriela Mendoza se aproximó con pasos decididos, seguida por su hermano Carlos, quien claramente no compartía su entusiasmo. «Tomás», dijo ella con una sonrisa cálida, «tu padre puede seguir usando el establo pequeño que está junto a su casa para el caballo. No cobraremos renta adicional». «Gabriela, eso es ridículo», protestó Carlos. «Ese espacio ha estado vacío durante 2 años», interrumpió su hermana con firmeza. «Y considéralo una inversión en relaciones públicas. Imagina los titulares: Rancho Mendoza apoya a niño valiente que rescata caballo rechazado». Es bueno para los negocios, Carlos. Aprende a ver más allá de los números inmediatos. El doctor Vicente Garza se acercó con su maletín médico. «Rafael, prepara una lista de todo lo que necesitarás. Vendas, compresas frías, antiinflamatorios. Te haré un descuento en los medicamentos, pero aún así va a ser costoso». «Lo sé, doctor», respondió Rafael asintiendo. «Ya pensaremos en cómo manejarlo». «Yo puedo ayudar», dijo una voz desde atrás. Era don Pancho Torres, el dueño del huerto donde Tomás trabajaba ocasionalmente. Un hombre de 60 años con manos enormes y corazón aún más grande. «El muchacho es un buen trabajador. Puedo darle más horas después de la escuela. Y mi esposa necesita quien le ayude con la limpieza los sábados», añadió doña Esperanza Flores, una mujer robusta que vendía tamales en el mercado. «Tomás puede ganar algo extra ahí también». Uno tras otro, vecinos y conocidos comenzaron a ofrecer pequeñas formas de ayuda. No eran personas ricas, la mayoría vivía con lo justo, pero había algo en la historia del niño y el caballo rechazado que tocaba algo profundo en el corazón de esa comunidad trabajadora. Mientras tanto, Sebastián Mora, el anterior dueño del caballo, se acercó lentamente. Era un hombre de 50 años, con el rostro curtido por décadas de trabajo bajo el sol. En sus manos llevaba una cuerda de cuero trenzado y una manta vieja pero limpia. «Niño», dijo con voz ronca, «este caballo se llama Trueno. Lo compré hace 2 años con la esperanza de usarlo para el trabajo pesado en mi rancho. Cuando se lesionó, gasté más de lo que podía permitirme tratando de curarlo. Finalmente, me quedé sin dinero y sin opciones». Extendió la cuerda y la manta hacia Tomás. «Estas son suyas, y quiero que sepas algo, nunca lo maltraté. Lo intenté, de verdad que lo intenté, pero a veces las circunstancias nos obligan a tomar decisiones difíciles». Tomás tomó la cuerda, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. «Gracias, señor. Yo cuidaré muy bien de Trueno». Sebastián asintió, una lágrima rodando por su mejilla arrugada. «Creo que encontró un mejor dueño que yo». Se dio la vuelta rápidamente y se alejó antes de que su emoción se hiciera más evidente. El resto de la tarde pasó en un torbellino de actividad. Rafael y algunos vecinos prepararon el pequeño establo junto a la modesta casa de los Reyes. Limpiaron el espacio, arreglaron la cerca rota, distribuyeron paja fresca sobre el suelo de tierra compactada. No era mucho, pero era limpio y seguro. Cuando finalmente llegó el momento de llevar a Trueno a su nuevo hogar, Tomás guió al caballo con cuidado infinito. Cada paso del animal era deliberado, doloroso.
La cojera era tan pronunciada que varios testigos sacudieron la cabeza con pesimismo apenas disimulado. El camino desde el rancho. La esperanza hasta la casa de los Reyes era de apenas 2 kilómetros, pero con Trueno cojeando tan severamente, tomó casi 1 hora completarlo. Tomás caminaba junto al caballo, hablándole constantemente en voz baja, palabras de aliento que quizás el animal no entendía, pero que definitivamente sentía. Ya falta poco, Trueno. Tu nuevo hogar está cerca. Ahí vas a estar seguro. Nadie te va a rechazar nunca más. Rafael caminaba detrás, observando la interacción entre su hijo y el caballo, con una mezcla de orgullo y preocupación que solo un padre puede sentir. Sabía que los próximos meses serían difíciles. Sabía que habían tomado una decisión que podría significar sacrificios significativos para su ya apretado presupuesto familiar. Pero al ver la ternura con la que Tomás trataba al animal herido, supo que no podría haber tomado otra decisión. Cuando finalmente llegaron al establo, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y púrpuras dramáticos. Trueno entró cojeando al espacio preparado, olfateando cautelosamente su nuevo entorno. El agua fresca en el bebedero pareció satisfacerlo, y comenzó a beber con avidez, mientras Tomás le acariciaba el cuello con suavidad. «Descansa, muchacho grande», susurró el niño. «Mañana empieza tu nueva vida. Vamos a hacerte fuerte otra vez, te lo prometo». Esa noche, mientras Rafael preparaba la modesta cena en su pequeña cocina, observó por la ventana cómo Tomás permanecía sentado en un pequeño banco junto al establo, mirando al caballo que ahora era suyo. El niño no quería dejarlo solo en su primera noche en un lugar desconocido. «María», susurró Rafael hacia el cielo estrellado, hablándole a su difunta esposa como hacía a menudo en momentos de duda o gratitud. «Nuestro hijo tiene tu corazón. Espero tener tu fuerza para ayudarlo en lo que viene». Los primeros rayos del amanecer apenas comenzaban a iluminar el horizonte cuando Tomás ya estaba despierto. No había necesitado alarma. La emoción y la preocupación lo habían mantenido en un sueño ligero toda la noche. Se vistió rápidamente, poniéndose los jeans gastados y la camisa de franela que su madre le había comprado 2 años atrás, ahora con las mangas ya demasiado cortas para sus brazos en crecimiento. Rafael, quien también había dormido poco, ya estaba preparando café en la pequeña estufa de la cocina. El aroma del café recién hecho llenaba la modesta casa, mezclándose con el olor a tortillas que calentaba en el comal. «Buenos días, mijo», dijo Rafael con voz ronca por el sueño. «¿Listo para tu primera mañana como dueño de caballo?» «Más que listo, papá», respondió Tomás, sus ojos brillando con anticipación. «¿Crees que habrá dormido bien? ¿Y si le dolió mucho la pata? ¿Y si necesitaba algo durante la noche?» Rafael sonrió con ternura ante la cascada de preguntas de su hijo. «Solo hay una forma de saberlo. Ve a revisarlo mientras preparo el desayuno». Pero Tomás, su voz se tornó seria. «Recuerda lo que te dije ayer. Los caballos heridos pueden ser impredecibles. Acércate despacio, háblale antes de tocarlo». Tomás asintió y salió corriendo hacia el establo, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo en el patio aún oscuro. Cuando abrió la puerta de madera del establo, el característico olor a heno y animal lo envolvió. Trueno estaba de pie en una esquina, su masiva silueta apenas visible en la penumbra del amanecer. «Buenos días, Trueno», susurró Tomás suavemente. «Soy yo, Tomás. ¿Recuerdas? Tu nuevo dueño». El caballo giró su enorme cabeza hacia el niño. Por un momento que pareció eterno, animal y humano se miraron en silencio. Luego, para la absoluta alegría de Tomás, Trueno dio 2 pasos cojos hacia él y bajó su cabeza, permitiendo que el niño acariciara su hocico aterciopelado. «Eres tan valiente», murmuró Tomás,
sus pequeñas manos acariciando con cuidado el pelaje negro. Sé que te duele, pero vamos a arreglarlo, te lo prometo. Durante la siguiente hora, Tomás aprendió a cepillar a Trueno con los cepillos viejos que su padre había traído del rancho Mendoza. Cada pasada del cepillo revelaba más del hermoso pelaje negro que se escondía bajo capas de polvo y descuido. El caballo parecía disfrutar la atención, sus ojos cerrándose a medias en algo que parecía contentamiento. Cuando el doctor Garza llegó a las 8 de la mañana para la primera revisión oficial, quedó impresionado por lo que encontró. «Ha estado ocupado», comentó al ver lo limpio que estaba el establo y el caballo notablemente más presentable. La mayoría de los dueños nuevos tardan semanas en establecer esta rutina. Tomás se levantó a las 5:30, explicó Rafael con orgullo apenas disimulado. Ya había limpiado todo el establo antes de que yo terminara de hacer el café. El doctor Garza procedió a examinar minuciosamente la pata lesionada de Trueno. El caballo, sorprendentemente calmado, permitió el examen sin mayor resistencia. Solo cuando el veterinario presionó un punto particular, el animal relinchó suavemente y movió la pata. «Bien», dijo Garza finalmente, sacando varios frascos de su maletín. «Aquí está el plan de tratamiento. Estos antiinflamatorios se administran 2 veces al día, con las comidas. Las compresas frías en la pata 3 veces al día durante 20 minutos cada una. Y esto», sacó un diagrama dibujado a mano, «son los ejercicios de fisioterapia básicos que pueden comenzar después de una semana». Rafael miró los frascos de medicamentos, calculando mentalmente cuánto durarían y cuánto costarían reponerlos. Su expresión debió delatarlo porque Garza añadió rápidamente: «Los primeros 3 meses de medicamentos ya están pagados». «Doctor, nosotros no podemos aceptar», comenzó Rafael. «No es caridad», interrumpió Garza con firmeza. «Es una inversión. Si este tratamiento funciona, será un caso extraordinario para documentar. Necesitaré tomar fotografías semanales, hacer reportes de progreso. Considéralo como si Trueno fuera parte de un estudio clínico». Tomás, quien había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Doctor Garza, ¿cuánto tiempo va a tomar? ¿Cuándo podrá caminar sin dolor?» El veterinario se arrodilló para quedar al nivel de los ojos del niño. «Tomás, necesito que entiendas algo importante. Este no será un proceso rápido. Estamos hablando de meses, quizás hasta 1 año. Habrá días en que parecerá que no hay progreso. Habrá momentos en que querrás rendirte». «No me voy a rendir», declaró Tomás con una convicción que hizo que tanto el doctor como Rafael intercambiaran miradas significativas. «Nunca». Las semanas siguientes establecieron un patrón que se convertiría en la nueva normalidad de los Reyes. Tomás se levantaba antes del amanecer para cuidar a Trueno antes de la escuela. Le daba su medicamento, le cambiaba el agua, limpiaba el establo, le hablaba constantemente mientras trabajaba. En la escuela, la maestra Lucía Ramírez notó un cambio en el niño. Tomás, quien antes había sido un estudiante distraído y a menudo triste desde la muerte de su madre, ahora llegaba cansado, pero con un propósito renovado en sus ojos. Cuando ella le preguntó sobre el cambio, él simplemente respondió: «Tengo una razón para levantarme cada mañana, maestra. Trueno me necesita». Después de clases, mientras otros niños jugaban fútbol o se reunían en la plaza, Tomás corría directamente a casa. Trabajaba 1 hora con don Pancho en el huerto, ganando dinero extra para el cuidado de Trueno, y luego pasaba el resto de la tarde en el establo. Las compresas frías 3 veces al día se convirtieron en rituales sagrados. Tomás envolvía hielo en toallas viejas y las aplicaba cuidadosamente a la pata lesionada de Trueno mientras le contaba sobre su día en la escuela, sobre los otros niños, sobre sus sueños.
Algún día, Trueno, decía mientras sostenía la compresa en su lugar, la gente va a ver lo especial que eres, van a arrepentirse de haberte rechazado, pero nosotros no vamos a ser amargos, ¿verdad? Solo vamos a demostrar que estaban equivocados. Rafael observaba estas interacciones desde la distancia, su corazón hinchándose de orgullo, pero también de preocupación. Veía cómo su hijo invertía cada momento libre en ese caballo. Veía cómo Tomás rechazaba invitaciones para jugar con otros niños, cómo sus propios ahorros nuevos iban directamente a zanahorias extra o manzanas para Trueno. Una noche, después de que Tomás finalmente se fue a la cama exhausto, Rafael se sentó en el establo con Trueno. «Escucha, muchacho», le dijo al caballo, quien lo miraba con esos ojos oscuros e inteligentes. «Ese niño está apostando todo por ti. Su tiempo, su dinero, su corazón. Más te vale mejorarte, ¿entiendes? No puedes romperle el corazón. Ya ha perdido demasiado». 6 semanas habían pasado desde que Trueno llegó a su nuevo hogar, y la realidad comenzaba a pesar sobre los hombros del pequeño Tomás más que cualquier carga física. A pesar de los cuidados meticulosos, las compresas religiosas y los medicamentos administrados con precisión, la cojera del caballo parecía igual de pronunciada que el primer día. Era un miércoles gris cuando el doctor Garza llegó para su revisión semanal. La lluvia golpeaba suavemente el techo del establo, creando una melodía melancólica que parecía reflejar el estado de ánimo de todos. Tomás observaba ansiosamente mientras el veterinario examinaba la pata de Trueno, buscando en su rostro cualquier señal de esperanza. «La inflamación ha disminuido considerablemente», dijo Garza finalmente, sus palabras medidas y profesionales. «Eso es positivo, pero el daño estructural. Tomás, necesito ser honesto contigo. El progreso es más lento de lo que esperaba. Pero está mejorando, ¿verdad?» La voz de Tomás temblaba ligeramente. «Aunque sea un poquito». El doctor suspiró guardando su estetoscopio. «Es difícil decirlo con certeza a estas alturas. A veces las lesiones viejas responden lentamente. Otras veces simplemente no responden. Necesitamos darle más tiempo, pero también necesitas prepararte para la posibilidad de que...» «No», interrumpió Tomás, su voz más firme de lo que el doctor había escuchado antes. «Trueno va a mejorar, solo necesita más tiempo». Después de que el doctor Garza se fue, Rafael encontró a su hijo sentado en el suelo del establo, su espalda apoyada contra la pared de madera, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Trueno estaba echado cerca de él, su enorme cabeza descansando junto al niño en un gesto de consuelo que parecía casi humano. «Mijo». Rafael se sentó junto a su hijo, pasando un brazo alrededor de sus hombros. «A veces las cosas que valen la pena toman más tiempo del que esperamos. ¿Y si nunca mejora, papá?», sollozó Tomás. «¿Y si todos tenían razón? ¿Y si gasté todos mis ahorros y tu dinero en algo imposible?». Rafael permaneció en silencio por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Sabes qué me dijo tu madre antes de morir? Me dijo: Rafael, no permitas que nuestro hijo tenga miedo de creer en cosas que otros no pueden ver». Ella hablaba de esperanza, de fe, de ver potencial donde otros ven fracaso. Los días siguientes fueron particularmente difíciles. En la escuela, algunos niños habían comenzado a burlarse de Tomás. Durante el recreo, un grupo liderado por Javier Sánchez, el hijo del notario del pueblo, lo rodeó en el patio. «Oí que tu caballo mágico todavía no puede caminar», se burló Javier, provocando risas de sus amigos. «Mi papá dice que tu padre desperdició dinero en chatarra con patas». «Trueno no es chatarra», respondió Tomás, sus puños apretándose a los costados. «Entonces, ¿por qué todavía cojea como un perro atropellado?», continuó Javier. «Cara de 3 patas sería un mejor nombre para él».
Fue entonces cuando Tomás se abalanzó sobre Javier. El altercado fue breve, pero intenso. La maestra Lucía los separó rápidamente, llevando a ambos niños a la dirección. El director, don Mauricio Delgado, un hombre severo de 60 años, escuchó ambos lados de la historia con expresión impasible. «Tomás», dijo finalmente, «entiendo que estés bajo mucha presión, pero la violencia nunca es la respuesta. Vas a tener que quedarte después de clases toda esta semana». «Pero mi caballo», protestó Tomás, el pánico elevando su voz. «Necesito darle su medicina a las 4. Necesito ponerle la compresa fría antes de las 5. Don Mauricio ajustó sus lentes, su expresión suavizándose ligeramente. «Entonces, será mejor que aprendas a controlar tu temperamento. Tus responsabilidades con ese animal no son excusa para el mal comportamiento». Esa tarde, cuando Tomás finalmente llegó a casa 1 hora tarde, encontró a su padre aplicando la compresa fría en la pata de Trueno. Rafael no dijo nada sobre el castigo. Su silencio decía más que cualquier regaño, pero las pruebas no terminaron ahí. El viernes por la tarde, un hombre bien vestido llegó a la pequeña casa de los Reyes en un reluciente camioneta. Era Roberto Salinas, el prestamista local, conocido por sus intereses excesivos y su falta de compasión. «Rafael», dijo sin preámbulos, «has estado atrasado con tus pagos. Necesito el dinero completo para fin de mes, o tendré que tomar medidas». Rafael palideció. Había pedido prestado dinero meses atrás para los gastos médicos finales de María. Con los costos adicionales de cuidar a Trueno, se había atrasado en los pagos. «Don Roberto, solo necesito un poco más de tiempo. ¿Puedo...?» «El tiempo se acabó», interrumpió Salinas. «A menos que tengas algo de valor que puedas vender». Sus ojos se deslizaron hacia el establo, donde Trueno podía verse a través de la puerta abierta. «Ese caballo, por ejemplo. Aunque cojeando probablemente no vale mucho, pero la carne de caballo siempre tiene mercado». Tomás, quien había estado escuchando desde la ventana de su habitación, salió corriendo. «No, no puede llevarse a Trueno. Mijo, vuelve adentro», ordenó Rafael, su voz tensa. «Un caballo cojo o tu casa», dijo Salinas encogiéndose de hombros. «Tú decides, Rafael, pero decide rápido». Esa noche, después de que Salinas se fue con una extensión temporal de 1 semana, Rafael y Tomás se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. El silencio entre ellos era pesado, cargado de preguntas no formuladas y decisiones imposibles. «Papá», comenzó Tomás finalmente, su voz apenas audible, «si necesitas vender a Trueno para...». «No vamos a vender a Trueno», interrumpió Rafael firmemente. «Tu madre me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo prometer que nunca dejaría que el mundo te robara tu capacidad de creer en cosas buenas. Vamos a encontrar otra manera». «¿Pero cómo?». Rafael miró por la ventana hacia el establo donde Trueno descansaba. «No lo sé, mijo, pero lo vamos a resolver. Siempre lo hacemos». Sin embargo, esa noche, cuando Tomás finalmente se durmió exhausto, Rafael se quedó despierto mirando al techo. Por primera vez desde que habían comprado a Trueno, se permitió dudar. Había cometido un error permitiendo que su hijo se aferrara a un sueño imposible. ¿Estaba enseñándole esperanza o preparándolo para una desilusión devastadora? En el establo, Trueno permanecía despierto también, sus ojos oscuros mirando hacia la casa, como si supiera que su presencia había traído más problemas que alegría a la familia que lo había rescatado. El domingo amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta emocional que azotaba a la familia Reyes. Tomás se había levantado más temprano que de costumbre, incapaz de dormir mientras su mente daba vueltas sobre la amenaza de Roberto Salinas. Tenían solo 3 días más
antes de que el prestamista regresara por su dinero o por Trueno. Cuando entró al establo con el balde de agua fresca y la ración matutina de alimento, encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Trueno no estaba echado en su esquina habitual. El caballo estaba de pie en el centro del establo, y algo en su postura era diferente. «¡Trueno!», llamó Tomás suavemente, acercándose con cautela. El caballo giró su cabeza hacia el niño, y para el absoluto asombro de Tomás, dio 3 pasos hacia él. No fueron pasos perfectos. Todavía había una leve cojera, pero la diferencia era inconfundible. La agonía que antes acompañaba cada movimiento parecía haber disminuido significativamente. «¡Papá! ¡Papá! ¡Ven rápido!», gritó Tomás, su voz quebrándose entre la emoción y las lágrimas. Rafael salió corriendo de la casa, todavía en pijama, temiendo que algo terrible hubiera sucedido. «¿Qué pasa? ¿Está bien? Mira». Tomás señalaba a Trueno con manos temblorosas. «Caminó hacia mí. Papá, caminó casi sin cojear». Rafael observó incrédulo mientras Tomás guiaba a Trueno lentamente alrededor del establo. La mejoría era sutil, pero innegable. Después de semanas sin cambios aparentes, algo finalmente había sucedido durante la noche. «Dios mío», susurró Rafael, sintiendo que sus propias lágrimas amenazaban con caer. «María, ¿estás viendo esto?». Inmediatamente llamaron al doctor Garza, quien llegó 1 hora después con una mezcla de escepticismo profesional y curiosidad genuina. Lo que vio lo dejó sin palabras por varios segundos. «Esto es extraordinario», murmuró mientras examinaba la pata de Trueno. «La inflamación ha disminuido dramáticamente. Los ligamentos parecen haber respondido finalmente al tratamiento». Miró a Tomás con una expresión de asombro. «¿Has estado haciendo algo diferente?». «No, doctor», respondió Tomás confundido. «Solo lo mismo de siempre. Las compresas, la medicina, hablar con él». «Hablar con él», repitió Garza pensativamente. «Sabes, hay estudios que sugieren que los animales responden al afecto constante. El estrés puede inhibir la curación y la calma puede facilitarla. Quizás tu persistencia, tu voz, tu presencia constante. Quizás eso fue lo que finalmente marcó la diferencia». La noticia se esparció por el pueblo con la velocidad del viento. Para el mediodía, varios vecinos habían llegado a la pequeña casa de los Reyes para ver con sus propios ojos el milagro del caballo cojo, como lo llamaba doña Esperanza. Don Pancho Torres llegó con una sandía enorme bajo el brazo. «Para celebrar», dijo con una sonrisa amplia. «Siempre supe que ese muchacho tenía algo especial en su corazón». Incluso Gabriela Mendoza apareció en su camioneta, acompañada por su hermano Carlos, quien lucía considerablemente menos entusiasta. «Escuché sobre el progreso», dijo Gabriela. «Tenía que verlo por mí misma». Observaron juntos mientras Tomás guiaba a Trueno en pequeños círculos alrededor del patio. El caballo todavía favorecía ligeramente su pata lesionada, pero la transformación era innegable. Carlos, para sorpresa de todos, fue quien habló primero. «Debo admitir», dijo lentamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo, «que estaba equivocado. Ese caballo tiene más resistencia de la que pensé. Y el muchacho…» Miró a Tomás con algo parecido al respeto. «Tiene más determinación que la mayoría de los hombres adultos que conozco». Gabriela sonrió a su hermano, complacida por su cambio de actitud. «Carlos, ¿recuerdas lo que papá solía decir sobre los caballos? Que el mejor caballo no es el que nace perfecto, si tocarlos con un suspiro, sino el que encuentra la fuerza para superar sus imperfecciones». Esa tarde, mientras los vecinos celebraban con una improvisada reunión en el patio de los Reyes, compartiendo comida y historias, un auto desconocido se detuvo frente a la casa. Del vehículo descendió un hombre
en sus 50 años, vestido con ropa de trabajo, pero limpia y bien cuidada. Su rostro mostraba las líneas de alguien que había pasado décadas bajo el sol. «Disculpen», dijo acercándose al grupo. «Estoy buscando al niño que compró un caballo llamado Trueno en la subasta hace unas semanas». Tomás se adelantó, su mano buscando instintivamente la de su padre. «Yo soy Tomás Reyes, Trueno es mío». El hombre sonrió con calidez. «Mi nombre es Fernando Castellanos, soy entrenador de caballos de exhibición. He oído sobre ustedes, sobre lo que ese niño ha estado haciendo». Miró hacia donde Trueno pastaba tranquilamente. «¿Puedo ver al caballo?». Durante los siguientes 20 minutos, Fernando examinó a Trueno con ojo experto. Observó su marcha, palpó sus músculos, estudió su comportamiento. Finalmente se giró hacia el grupo reunido con una expresión seria. «Escuchen», comenzó. «No quiero crear falsas esperanzas, pero este caballo tiene algo especial. Su estructura ósea, su temperamento, la forma en que responde al toque del muchacho. Con el entrenamiento adecuado, una vez que esa pata termine de sanar, este animal podría competir». «¿Competir?», repitió Rafael incrédulo. «¿En qué?». «Exhibiciones de caballos de trabajo», explicó Fernando. «No es salto ni carrera, es sobre fuerza, gracia, obediencia, conexión con el jinete. He estado en este negocio 30 años y he visto a los mejores. Este caballo tiene potencial». Un silencio atónito cayó sobre el grupo. Tomás miró a Trueno, luego a Fernando, luego a su padre. «¿De verdad cree eso?». «No lo creería si no lo viera con mis propios ojos», respondió Fernando. «Pero hay un problema. El entrenamiento no es barato y tampoco lo es mantener a un caballo en condiciones de competencia». Fue entonces cuando Gabriela Mendoza dio un paso adelante. «¿Cuánto?». «Señorita Mendoza», comenzó Fernando, «con todo respeto, esto no es... ¿Cuánto costaría entrenar a este caballo apropiadamente?», repitió ella, su voz firme pero no hostil. Fernando miró a Tomás, luego a Trueno, finalmente a Gabriela. «Entre alimentación especializada, equipamiento, entrenamiento, estamos hablando de varios miles de pesos al mes». Gabriela sacó su teléfono, escribiendo algo rápidamente. «El Rancho Mendoza patrocinará su entrenamiento. A cambio, cuando compita, llevará nuestros colores. Es una inversión en una buena historia y aparentemente en un caballo excepcional». Los 3 meses siguientes transformaron no solo a Trueno, sino a toda la vida de Tomás Reyes. El entrenamiento comenzó suavemente, respetando la recuperación continua de la pata del caballo. Fernando Castellanos llegaba 3 veces por semana al modesto establo, trayendo consigo décadas de experiencia y una paciencia infinita. «Lo primero que debes entender», le explicó Fernando a Tomás durante su primera sesión oficial, «es que el entrenamiento de un caballo de exhibición no es sobre dominar al animal, es sobre construir una conversación entre 2 seres que confían uno en el otro». El progreso de Trueno continuó siendo notable. Su cojera disminuyó hasta ser apenas perceptible y su fuerza muscular se recuperó semana tras semana. El doctor Garza, quien ahora visitaba más por curiosidad científica que por necesidad médica, documentaba cada etapa con fotografías y notas detalladas. «Este es un caso para los libros de texto», comentó un martes por la tarde mientras revisaba a Trueno. «De casi incapacitado a candidato para competencia en menos de 4 meses. Es extraordinario». Pero el camino no era fácil. Tomás descubrió que el entrenamiento requería un nivel de dedicación que hacía que sus esfuerzos anteriores parecieran modestos. Cada tarde, después de la escuela, trabajaba con Trueno durante 3 horas. Fines de semana completos se dedicaban al caballo. «Otra vez»,
decía Fernando pacientemente, mientras Tomás intentaba por 10ª vez hacer que Trueno retrocediera exactamente 3 pasos y luego girara a la izquierda. Recuerda, la presión debe ser consistente pero nunca agresiva. El caballo debe querer obedecer, no temer desobedecer. Mientras tanto, la crisis financiera de los Reyes encontró una solución inesperada. La historia de Tomás y Trueno había llegado a los oídos de una periodista local, Patricia Moreno, quien escribió un artículo conmovedor para el periódico regional. El titular rezaba: Niño de 8 años salva a caballo desahuciado, una historia de fe y determinación. El artículo trajo atención no solo local, sino regional. Pronto, donaciones pequeñas comenzaron a llegar. 10 pesos aquí, 50 allá. Un hombre anónimo envió 1000 pesos con una nota, para que el niño nunca tenga que vender su caballo. Colectivamente fue suficiente para pagar a Roberto Salinas y darle a los Reyes un respiro financiero que no habían tenido en años. «Mijo», dijo Rafael una noche mientras contaban las últimas donaciones, «la gente buena todavía existe en este mundo. Tu madre tenía razón sobre eso». La primera competencia se acercaba. La exhibición regional de caballos de trabajo en Zapopan, a solo 2 meses de distancia. Fernando había inscrito a Trueno en la categoría de novatos, pero incluso ahí la competencia sería feroz. «No voy a mentirte», le dijo Fernando a Tomás una tarde mientras observaban juntos a Trueno pastando. «Vas a competir contra jinetes que han estado entrenando toda su vida. Caballos que nacieron para esto, sin lesiones, sin historias de rechazo. Las probabilidades están en tu contra». «No sería la primera vez», respondió Tomás con una sonrisa que hizo que Fernando se riera. El entrenamiento se intensificó. Ahora incluía ejercicios complejos de coordinación, donde Tomás debía guiar a Trueno a través de patrones intrincados, usando solo señales sutiles de presión y voz. El caballo respondía cada vez mejor, como si finalmente entendiera que había encontrado su propósito. Una tarde, Gabriela Mendoza trajo a su hermano Carlos para observar una sesión de entrenamiento. Carlos, quien había mantenido su distancia desde su cambio inicial de opinión, observó en silencio durante 1 hora completa mientras Tomás trabajaba con Trueno. Cuando terminaron, Carlos se acercó. «Tomás», dijo, su voz inusualmente suave, «¿puedo hablar contigo un momento?». Caminaron hasta la cerca mientras Trueno bebía agua. Carlos se apoyó en los postes de madera, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. «Cuando tenía tu edad», comenzó Carlos, «mi padre me regaló un caballo. Era hermoso, costaba una fortuna, tenía el mejor pedigrí. Yo lo monté tal vez 3 veces antes de aburrirme y dejarlo al cuidado de los mozos». Se giró hacia Tomás. «Nunca aprendí lo que tú ya sabes, que el valor real no está en el precio o el pedigrí, sino en lo que estás dispuesto a dar de ti mismo». Tomás no sabía qué decir, así que simplemente asintió. «He decidido donar equipo profesional para tu competencia», continuó Carlos. «Silla de montar especializada, riendas, el uniforme completo. Si vas a representar a los Mendoza, al menos tendrás lo mejor». Las semanas previas a la competencia pasaron en un torbellino de preparación. Tomás practicaba hasta que sus brazos dolían, hasta que podía ejecutar cada movimiento con los ojos cerrados. Trueno respondía cada vez mejor. Su conexión con el niño, ahora algo casi telepático. En la escuela, incluso Javier Sánchez, quien había sido su principal tormentador, cambió su actitud. «Oí que vas a competir», le dijo un día durante el recreo. «Espero que ganes». Le demostraría a muchas personas que estaban equivocadas. 3 días antes de la competencia, Fernando reunió a Tomás, Rafael y Trueno en el centro del área de entrenamiento. «Hay algo que necesito decirles», comenzó.
He entrenado caballos durante 3 décadas. He visto animales magníficos con potencial increíble, pero nunca en todos mis años he visto una conexión como la que ustedes dos tienen. Señaló a Tomás y luego a Trueno. Este caballo haría cualquier cosa por ti, Tomás, y tú has demostrado que harías cualquier cosa por él. Eso es lo que hace a un verdadero campeón, no los trofeos o los títulos, sino el vínculo inquebrantable entre jinete y caballo. ¿Cree que podemos ganar?, preguntó Tomás, su voz apenas audible. Fernando sonrió. Creo que ya han ganado algo mucho más valioso que un primer lugar. Pero sí, muchacho, creo que tienen una oportunidad real. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Se levantó y caminó hacia el establo bajo la luz de la luna. Trueno estaba despierto, como si hubiera estado esperándolo. El niño se sentó en el suelo junto al caballo, apoyando su cabeza contra el costado cálido del animal. Trueno susurró: sé que probablemente no entiendes todo esto, pero quiero que sepas que sin importar lo que pase en esa competencia, tú ya eres un campeón para mí. Ya le probaste al mundo que estaban equivocados. El caballo giró su enorme cabeza y suavemente empujó al niño con su hocico, un gesto que Tomás había aprendido a reconocer como afecto puro. El estadio ecuestre de Zapopan brillaba bajo el sol matutino cuando el tráiler de los Mendoza llegó con Trueno en su interior. Tomás había viajado todo el camino con su mano apoyada contra la pared del compartimiento, queriendo que el caballo supiera que no estaba solo. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «Respira, mijo», le recordó Rafael, quien lucía un traje prestado que don Pancho había insistido en darle. «Trueno puede sentir tu nerviosismo». El área de preparación era un hervidero de actividad. Docenas de caballos espléndidos, algunos valiendo más que la casa completa de los reyes, se paseaban con sus entrenadores y jinetes. Cuando Trueno descendió del tráiler, varios competidores se detuvieron para mirarlo. «¿Ese es el caballo del artículo?», murmuró una mujer elegantemente vestida a su compañera. «El que casi muere por una lesión. Pobre criatura, no debería estar aquí». «Mira al niño», respondió otra con una risa condescendiente. «Apenas alcanza a ver por encima de la silla. Esto va a ser embarazoso». Tomás apretó los dientes, pero no respondió. Fernando le había enseñado que la mejor respuesta a los escépticos era el rendimiento, no las palabras. Guió a Trueno hacia el área asignada, donde Gabriela y Carlos esperaban con el equipo nuevo. La silla de montar especializada que Carlos había donado era obra de arte en cuero trabajado. Tomás la acarició con reverencia antes de colocarla cuidadosamente sobre el lomo de Trueno. El caballo, como si entendiera la importancia del momento, permaneció perfectamente quieto. «Tienes el número 23», informó Fernando revisando el programa. «Competirás en 90 minutos. Usa ese tiempo para calentar, pero no lo agotes». Durante la siguiente hora, Tomás trabajó con Trueno en el área de calentamiento. Cada movimiento era fluido, cada respuesta del caballo inmediata. Era como si los meses de entrenamiento hubieran fusionado sus mentes en una sola. «Miren eso», comentó un entrenador veterano llamado Rodrigo Aguirre, quien había ganado la competencia los últimos 3 años. Se acercó con expresión curiosa. «Ese caballo se mueve mejor de lo que esperaba. ¿Cuánto tiempo llevan entrenando?» «4 meses», respondió Tomás, su voz apenas audible. Rodrigo silbó suavemente. «Imposible. Mi caballo ha entrenado toda su vida y apenas ahora alcanzamos ese nivel de sincronización». Estudió a Trueno más de cerca, aunque todavía puedo ver que favorece ligeramente esa pata trasera. En competencia los jueces lo notarán. Las palabras se clavaron como espinas en el corazón de Tomás, pero Fernando intervino rápidamente. «Los jueces también notarán la conexión entre jinete y caballo. Eso cuenta mucho».
Finalmente llegó el momento. Los nombres comenzaron a ser llamados por el sistema de altavoces. Cada competidor entraba a la arena principal, ejecutaba su rutina bajo la mirada crítica de 5 jueces y salía mientras las puntuaciones aparecían en las pantallas electrónicas. Número 18. Alejandro Ruiz con relámpago dorado, anunció el locutor. Puntuación total, 8.7. Los números continuaron. Algunos competidores alcanzaban 8.5, otros apenas llegaban a 7. Rodrigo Aguirre, el favorito, obtuvo un impresionante 9.1, estableciendo el estándar que todos los demás debían superar. Número 23. Resonó finalmente la voz por los altavoces. Tomás Reyes con Trueno, representando al Rancho Mendoza. El silencio que cayó sobre la multitud cuando Tomás entró montado en Trueno no era de anticipación sino de sorpresa. El niño se veía tan pequeño sobre el masivo caballo negro. Varias personas en las gradas intercambiaron miradas escépticas. «¿Es un niño?», murmuró alguien lo suficientemente alto para ser escuchado. «¿Qué hace un niño en una competencia seria?». Pero entonces la música comenzó y Trueno y Tomás iniciaron su rutina. Los primeros movimientos eran básicos: círculos amplios, cambios de velocidad controlados, detenciones precisas. Pero la sincronización era perfecta. Tomás no tiraba de las riendas ni usaba espuelas agresivas. Cada comando era una sugerencia sutil que Trueno seguía instantáneamente. Luego vinieron los movimientos más complejos. Trueno retrocedió exactamente 10 pasos en línea perfectamente recta, giró 180 grados, avanzó en un patrón de serpentina a través de los marcadores invisibles. La multitud comenzó a inclinarse hacia adelante en sus asientos. «Miren eso», susurró Patricia Moreno, la periodista, a su camarógrafo. «Es como si el caballo pudiera leer su mente». El momento crucial llegó en el punto 3/4 de la rutina, una serie de giros cerrados que requerían que el caballo pivoteara sobre sus patas traseras. Era el movimiento que más presión ponía en la pierna que había estado lesionada. En las gradas, Rafael contuvo la respiración. El doctor Garza cerró los ojos brevemente. Fernando apretó sus puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Trueno ejecutó el primer giro perfectamente, luego el segundo. En el tercero, hubo un momento donde pareció vacilar, su pata trasera temblando ligeramente bajo el peso. Varios jueces anotaron algo en sus tabletas, pero Tomás sintió la vacilación antes de que nadie más la notara. Con la presión más suave de su pierna y un susurro que solo Trueno podía escuchar, le dio al caballo el apoyo que necesitaba. Trueno completó el giro, no perfectamente, pero con dignidad y fuerza. La rutina concluyó con Trueno en el centro de la arena, perfectamente inmóvil, su cabeza en alto con orgullo. Tomás se quitó su sombrero en un gesto de respeto hacia los jueces, tal como Fernando le había enseñado. Por un momento solo hubo silencio. Luego, una persona comenzó a aplaudir. Luego otra. En segundos, toda la multitud estaba de pie, las ovaciones resonando por el estadio. No era el aplauso educado de otras actuaciones. Era genuino, emotivo, reconociendo que habían presenciado algo especial. En las gradas, doña Esperanza lloraba abiertamente. Don Pancho se secaba los ojos con su pañuelo. Gabriela Mendoza sostenía la mano de su hermano Carlos, ambos sonriendo ampliamente. Las pantallas parpadearon mientras los jueces deliberaban. Los segundos parecían horas. Finalmente, los números aparecieron. 8, 9. No era el primer lugar. Rodrigo Aguirre mantuvo su posición con 9, 1. Pero para un caballo que había sido rechazado, para un niño que había apostado todo, para un equipo que había desafiado todas las probabilidades, era una victoria más grande que cualquier trofeo. El área de premiación estaba decorada con banderines y flores.
Tomás sostenía una placa de plata que decía «Segundo lugar, exhibición regional de caballos de trabajo», mientras los fotógrafos capturaban el momento. Pero sus ojos no estaban en la placa, sino en Trueno, quien pastaba tranquilamente el pasto especial que Fernando le había traído como recompensa. «Señor Reyes», una mujer con un portapapeles se acercó a Rafael. «Soy Mónica Herrera, del comité organizador. El premio en efectivo para el segundo lugar es de 15,000 pesos. ¿Prefiere cheque o transferencia?» Rafael casi se ahogó con el agua que estaba bebiendo. «¿15,000 pesos? Es el estándar para esta categoría», explicó Mónica sonriendo. «Además, varios patrocinadores han expresado interés en trabajar con ustedes. La historia de Trueno ha tocado muchos corazones». Esa noche, de regreso en su casa, Rafael extendió el cheque sobre la pequeña mesa de la cocina. Era más dinero del que había visto junto en años. Suficiente para pagar todas las deudas restantes, hacer reparaciones a la casa, tal vez incluso comprar ese refrigerador nuevo que necesitaban desesperadamente. «Mijo», comenzó, mirando a Tomás, quien estaba inusualmente callado, «este dinero puede cambiar nuestras vidas. Podemos finalmente respirar sin preocuparnos por las facturas». Tomás jugaba con un pedazo de pan en su plato, su mirada distante. «Papá, en la competencia vi algo que no puedo dejar de pensar». «¿Qué viste?» En el área de carga había 3 caballos en un tráiler destartalado. Todos estaban tan flacos que podías contar sus costillas. El hombre que los conducía gritaba que nadie los quería, que terminarían en el matadero si no encontraba compradores. Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas. «Eran como Trueno, papá, rechazados, considerados inútiles. Pero yo sé que no lo son. Sé que solo necesitan una oportunidad». Rafael sintió que su corazón se hinchaba y se rompía al mismo tiempo. «Tomás, no podemos salvarlos a todos». «Lo sé», respondió el niño limpiándose los ojos con el dorso de su mano. «Pero papá, ¿recuerdas lo que mamá solía decir? Que no necesitas cambiar el mundo entero, solo necesitas cambiar el mundo de alguien». Durante la siguiente semana, la idea tomó forma. Tomás habló con Fernando, con el doctor Garza, con Gabriela Mendoza. Lo que comenzó como el sueño de un niño de 8 años, lentamente se convirtió en un plan viable. «Un refugio para caballos rechazados», dijo Gabriela durante una reunión en el rancho Mendoza. «No es solo compasivo, es inteligente. Con la publicidad que Trueno ha generado, podríamos atraer donaciones, voluntarios, tal vez incluso patrocinios». Carlos, quien había estado escuchando desde su silla, finalmente habló. «Tenemos el terreno, el campo este que no hemos usado en años. No es mucho, pero podría albergar 5 o 6 caballos cómodamente. Y yo puedo proporcionar atención veterinaria a precio reducido», añadió el doctor Garza, «con la condición de que pueda documentar los casos para investigación. Algunos de estos caballos podrían ayudarnos a entender mejor la rehabilitación equina». Fernando asintió pensativamente. «Yo puedo entrenar a los caballos que sean rehabilitables. Si podemos transformar a más animales como Trueno, tendremos candidatos para adopción por familias que realmente los quieran». El siguiente domingo, el periódico regional publicó otro artículo de Patricia Moreno. «De rechazado a campeón, niño usará premio para crear refugio de caballos». La respuesta fue inmediata y abrumadora. Donaciones comenzaron a llegar de toda la región. No solo dinero, también materiales de construcción, alimento para caballos, mantas viejas pero limpias. Un carpintero jubilado llamado Sergio Ramírez se ofreció a construir los establos gratuitamente. Una veterinaria recién graduada, Ana Sofía Luna, preguntó si podía hacer sus prácticas profesionales en el refugio. «Es increíble»,
murmuró Rafael mientras contaban las donaciones un mes después. La gente realmente quiere ayudar. Es porque la historia de Trueno les dio esperanza, respondió Tomás con una sabiduría impropia de su edad. Les mostró que las cosas rotas pueden arreglarse, que lo que otros rechazan puede tener valor. El refugio, nombrado Esperanza Ecuestre, abrió sus puertas 3 meses después de la competencia. El primer rescate fue un caballo de 25 años llamado Ceniza, abandonado por su dueño cuando ya no podía trabajar. Le siguió una yegua ciega llamada Luna, y luego un potro con una pata deformada llamado Valiente. La ceremonia de inauguración fue modesta pero emotiva. Gabriela Mendoza cortó la cinta ceremonial mientras la comunidad aplaudía. Pero el momento más memorable llegó cuando Sebastián Mora, el hombre que originalmente había vendido a Trueno en la subasta, se acercó a Tomás con lágrimas en los ojos. «Muchacho», dijo su voz quebrándose, «cuando vendí a Trueno, pensé que había fracasado como dueño. Pero tú me enseñaste que a veces dejar ir es la mejor forma de amar. Permites que alguien más capaz tenga la oportunidad de hacer lo correcto». Extendió un sobre. «Son 3,000 pesos. Mi primera donación al refugio». Rodrigo Aguirre, el campeón de la competencia, también asistió. Trajo consigo su trofeo de primer lugar. «Tomás», dijo frente a todos los reunidos, «técnicamente yo gané esa competencia, pero tú y Trueno ganaron algo mucho más importante, el respeto y la admiración de todos los que presenciaron su actuación. Este refugio es prueba de que el verdadero campeonismo no se mide en puntos, sino en impacto». Esa noche, mientras Tomás alimentaba a los 3 caballos rescatados en sus nuevos establos, Trueno observaba desde el corral adyacente. El masivo caballo negro ya no cojeaba en absoluto. Su pelaje brillaba, sus músculos estaban definidos, su porte era noble. «Esto empezó contigo», le dijo Tomás acariciando el cuello de Trueno. «Toda esta esperanza, toda esta nueva vida. Empezó porque un caballo cojo se negó a rendirse y porque me enseñaste que el rechazo no define tu valor». 2 años después, el refugio Esperanza Ecuestre había crecido más allá de los sueños más ambiciosos de Tomás. Lo que comenzó como espacio para 5 o 6 caballos, ahora albergaba a 17 animales rescatados, cada uno con su propia historia de rechazo y redención. El terreno que Carlos Mendoza había donado se había expandido con la compra de un campo adyacente, financiado por donaciones continuas y eventos de recaudación de fondos. Tomás, ahora de 10 años, caminaba por las instalaciones con la autoridad tranquila de alguien que había aprendido lecciones que la mayoría de los adultos nunca comprenden. Su cuerpo había crecido. Sus brazos ahora mostraban los músculos de 2 años de trabajo constante, pero sus ojos mantenían esa misma compasión que había visto valor donde otros solo veían un caballo cojo. Tomás llamó a Ana Sofía Luna, la veterinaria que había comenzado como practicante y ahora era la directora médica del refugio. El nuevo rescate acaba de llegar. En el área de recepción, un caballo gris de 16 años temblaba asustado. Su dueño anterior, un hombre mayor que ya no podía cuidarlo, había intentado venderlo en 3 subastas sin éxito. Nadie quería un caballo viejo con artritis en las patas delanteras. «Hola, muchacho», dijo Tomás suavemente, acercándose sin prisa. «Sé que tienes miedo. Yo también lo tuve una vez. Pero este es un lugar seguro. Aquí nadie te va a rechazar nunca más». El caballo, eventualmente llamado Plata, permitió que Tomás lo guiara hacia el establo preparado. Mientras caminaban, pasaron junto al corral principal, donde Trueno pastaba con Ceniza y Luna. El masivo caballo negro había envejecido con gracia. Ahora de 7 años, estaba en la plenitud de su vida.
Trueno levantó la cabeza cuando Tomás pasó, relinchando suavemente. Era un saludo que habían intercambiado miles de veces, un lenguaje privado entre dos seres que habían salvado las vidas del otro. «Sí, amigo», respondió Tomás sonriendo, «otro más que necesita lo que tú me enseñaste». El refugio había transformado no solo las vidas de los caballos, sino de toda la comunidad. Fernando Castellanos ahora dirigía un programa de entrenamiento donde jóvenes de familias de bajos recursos aprendían habilidades ecuestres gratuitamente. Varios de sus estudiantes ya habían competido en exhibiciones regionales, algunos ganando sus propios premios. «El círculo se completa», le había dicho Fernando a Rafael hace un mes. Tomás fue rescatado por un caballo que él rescató primero. Ahora otros niños están siendo rescatados por los caballos que Tomás rescata. Es hermoso. La historia de Esperanza Ecuestre había atraído atención nacional. Patricia Moreno había escrito un libro titulado Trueno, el caballo que no se rindió, con todas las ganancias destinadas al refugio. El libro se había convertido en lectura obligatoria en varias escuelas primarias de Jalisco, inspirando a una nueva generación de niños a ver valor donde otros veían solo desperdicio. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, una ceremonia especial se llevaba a cabo en el refugio. Una familia de Michoacán había completado el proceso de adopción para Valiente, el potro con la pata deformada. Después de meses de fisioterapia y amor, el joven caballo ahora caminaba con solo una leve cojera. «Cuídenlo bien», dijo Tomás a la niña de 7 años que sostenía la cuerda de Valiente con manos temblorosas de emoción. «Y cuando la gente les diga que no puede hacer algo, no les crean. Las personas se equivocan todo el tiempo sobre lo que es posible». La niña asintió solemnemente, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Se lo prometo». Cuando la familia se fue con Valiente en su nuevo tráiler, Rafael se acercó a su hijo. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti, mijo, más orgullosa de lo que las palabras pueden expresar». «Lo sé, papá», respondió Tomás, su voz espesa con emoción. «A veces, cuando estoy trabajando con los caballos, siento que ella está aquí, guiándome». Gabriela Mendoza llegó poco después con noticias emocionantes. El gobierno estatal aprobó un subsidio para el refugio, 50,000 pesos anuales para continuar su trabajo. Además, 3 ranchos más se han comprometido a donar terreno para crear refugios similares en otras regiones. Carlos, quien ahora servía como tesorero voluntario del refugio, añadió: «Y tenemos una lista de espera de familias queriendo adoptar caballos rehabilitados. El modelo que construiste, Tomás, se está replicando por todo México». Esa noche, después de que todos se fueron, Tomás se sentó en el mismo lugar donde había pasado su primera noche con Trueno hace 2 años. El caballo se acercó, su andar ahora completamente libre de cualquier rastro de cojera. Se echó en el pasto junto al niño, algo que raramente hacen los caballos adultos, en un gesto de confianza total. «Lo logramos, Trueno», susurró Tomás acariciando el cuello brillante del caballo. «Todos dijeron que eras inútil, que nunca caminarías bien, que yo era solo un niño tonto desperdiciando su dinero. Pero les demostramos que estaban equivocados». El viento susurró a través de los árboles, llevando consigo el aroma de heno fresco y la promesa de más mañanas llenas de propósito. En la distancia, los otros caballos del refugio descansaban en sus corrales, cada uno un testimonio viviente de que el rechazo no es el final de la historia, sino a veces apenas el comienzo. Rafael observaba desde la ventana de la casa, su corazón rebosante de una mezcla de orgullo y gratitud. Su hijo había tomado 2,300 pesos y una fe inquebrantable, y había construido algo que cambiaría vidas durante generaciones. «María», susurró hacia el cielo estrellado, «nuestro hijo entendió lo que intentabas enseñarle, que el amor verdadero no es simplemente un sentimiento, sino una acción.
un compromiso, una promesa cumplida día tras día, sin importar lo difícil que sea el camino. En el corral, Trueno descansaba su enorme cabeza en el regazo de Tomás. Dos seres que el mundo había subestimado, ahora símbolos de esperanza para todos aquellos que se atreven a creer que los rechazados pueden convertirse en campeones y que la compasión de un corazón puro puede cambiar el mundo, un caballo a la vez. La luna se alzó sobre Esperanza Ecuestre, iluminando no solo un refugio de caballos, sino un monumento a la verdad más simple y profunda, que todos merecen ser amados, especialmente aquellos que el mundo rechaza.